Pero después si le agregas el tema social y el tema económico, pues se vuelve todo lo que complementa la misión de la fundación, que es buscar, eh, utilizando ciencia y tecnología, pues atajar problemas de ambos países de una forma más estructurada. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Eugenio Marín, director ejecutivo de FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, una ONG que impulsa la colaboración basada en la innovación entre actores clave dentro de este ecosistema y nuestra región. Eugenio, pues muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero, bueno, podamos compartir aquí con su auditorio. Oye, Eugenio, y un poquito empezando a poner en contexto, platícanos por qué es tan importante hacer un esfuerzo basado en la innovación y en la competitividad tecnológica entre estas dos economías, como son México y los Estados Unidos, y cómo se está fortaleciendo esta relación. Mira, ya la fundación lleva más de 30 años operando entre México y los Estados Unidos. Es una organización que se fundó en el 94, 92, cuando estaba diseñándose todo el tema del NAFTA en su momento. Y nace también por el impulso muy atinado, diría yo, de un congresista en los Estados Unidos, George E. Brown, que vio fundamental la relación o fortalecer la relación entre México y los Estados Unidos y buscó la creación de un vehículo que permitiera fortalecer esos lazos en materia de ciencia y tecnología. Y el resultado fue pues, la creación de la fundación, ¿no? Ya había habido eh, algunos indicios de por dónde empezar a tocar estos temas con grupos como la Universidad de California, el grupo de UC Mexus, investigadores mexicanos que se habían ido allá, que estaban teniendo posiciones muy importantes y querían fortalecer este tema, ¿no? Para reducir la simetría entre México y los Estados Unidos en materia científica tecnológica. Pero después si le agregas el tema social y el tema económico, pues se vuelve todo lo que complementa la misión de la fundación, que es buscar eh, utilizando ciencia y tecnología, pues atajar problemas de ambos países de una forma más estructurada, más institucional y con mayor velocidad, ¿no? Que nos permita realmente, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas en nuestras comunidades y además, pues, nuestra visión a largo plazo es convertir a México y los Estados Unidos en la región más competitiva, más eh, más inclusiva y sobre todo pues también más integrada del mundo. Entonces pues eso no es un reto menor, ¿no? Entonces a lo largo de estas 30 y tantos años de operación, la fundación pues ha tenido muchos temas, muchos grupos de colaboración, ha creado redes no solo en México y Estados Unidos, sino en otros países como Canadá, Europa, Latinoamérica, donde ha colaborado con muchas organizaciones con esta misión y con esta visión, ¿no? Atendiendo a problemáticas de interés, pero que además ayudan digamos, en el microcosmos, ayudan a los ecosistemas en diferentes sectores donde México, Estados Unidos tienen participación y finalmente pues a las empresas, a las instituciones educativas, a los centros de investigación, porque finalmente nosotros somos como un articulador de ese ecosistema. Esa es nuestra función primordial, articular y generar valor agregado, ¿no? En procesos de crecimiento, de integración, de desarrollo para que las empresas encuentren pues esos caminos adecuados. Entonces, digamos, un poquito por qué la innovación, por qué los temas de tecnología y ciencia, porque son una base sumamente importante para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Y es una base que te lleva a temas de conocimiento, te lleva a temas de crear sociedades de conocimiento. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestra sociedad pues, no sea una sociedad basada en la agricultura o en la producción
primaria, ¿no? Sino que sea una sociedad basada en el conocimiento y que explotemos el conocimiento para tener un mayor desarrollo tanto social como económico. Entonces yo creo que ese es parte del por qué una organización como la nuestra y el por qué trabajar en programas de esta naturaleza. Oye, Eugenio, y un poquito viendo las tendencias actuales a nivel tecnológico y retomando lo que mencionabas de la relación entre México y los Estados Unidos, bueno, pues hemos visto ya que México es el principal socio comercial para los Estados Unidos. Vemos algunas industrias en donde México, como la automotriz, pues es el principal proveedor de los Estados Unidos, ¿no? Superando a China, a Canadá. Pero viendo también un poquito los antecedentes, México se ha posicionado como un país de manufactura, de mano de obra, que ha traído muchas inversiones, pero ahora ya el mundo se está digitalizando. ¿Cómo le hacemos, Eugenio, pues para que México no nada más tenga un papel de manufactura, sino que también nos convirtamos en un hub de desarrollo tecnológico? Aprovechemos a los más de 100,000 ingenieros que graduamos, somos uno de los top 10 países que más graduamos ingenieros, ingenieros jóvenes, ¿no? En Estados Unidos ya los ingenieros no son tan jóvenes como los que hay aquí en México. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para posicionar a México como un hub de clase mundial a nivel tecnológico? Gracias. Oye, pues mira, déjame primero, sin demeritar el valioso marketing que puede traer decir que somos ahora otra vez el socio número uno de los Estados Unidos. Me gustaría decir que hicimos mucho por ello, ¿no? Y que es base, es resultado de mucho trabajo, mucho esfuerzo. La verdad es que no es así. La verdad es que si tú ves las exportaciones del año pasado y las comparas con este año, poco es lo que ha incrementado a nivel de exportación en México a los Estados Unidos. El tema es que 20% de lo que importaba China ya no lo está importando. Eso nos puso en la primera posición. Esa es la realidad. Entonces, hay que hacer más trabajo, hay que mantener ahora esa posición. O sea, yo te diría, ya llegamos, haya sido como haya sido, pero ya llegamos, ahora hay que mantenerlo y crecerlo. Ahora sí con un plan, con una estrategia de que las empresas mexicanas y las que participan en el mercado mexicano apalanquen producción, desarrollo, generación de valor desde México y puedan hacer este intercambio comercial con los Estados Unidos de una forma más sana y con estrategia, no porque los factores se dieron y porque, ¿no? O sea, realmente la verdad es que esto de que somos el socio número uno, pues no fue un tema que hayamos diseñado, simplemente, pues 20%, ese 20%, si tú me hubieras dicho el 20% que dejó de importar de China, ahora lo importa de México, otra cosa sería, pero no es así. Nada más lo dejó de importar de China y ahora lo trae de muchos otros lados, incrementó un poquito con México y eso es todo, y nada más porque traíamos un buen volumen, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo convertimos esto en un hub y cómo aprovechamos la oportunidad de que realmente esto sí habla de cómo aprovechamos el nearshoring, ¿no? El famoso nearshoring del que tanto se habla, que no es nuevo, ¿no? Llevamos 25 años con temas de offshoring y nearshoring, solo que pues ahora con la pandemia se escandalizó el término, esa es la realidad, y pues ahora es una moda. Pero vamos a pensar que hay que aprovecharlo y aprovecharlo positivamente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, hay eh, eh, mucha generación de talento en México, no solo de ingenieros, sino de otras profesiones muy importantes para la industria, pero que finalmente, si ese talento que estamos formando en las instituciones educativas en México, no les damos la oportunidad de salir a un mercado laboral digno y competitivo, hay mucho de ese talento que se nos va a ir y no va a ser fácil regresarlos. Ahora, a muchos de estos talentos, estos ingenieros que decías, es importante a veces formarlos internacionalmente, que tengan la experiencia de formación internacional, o sea, que no nada más acaben su carrera y listo, sino que a lo mejor tienen la oportunidad de irse a una especialización al extranjero y ver otras cosas, cómo están funcionando en otros países. Eso es muy viable, muy positivo y muy atractivo para los profesionales. Pero después, lo importante es que tengamos la capacidad en las empresas, en las instituciones, en los centros de investigación, de encontrar dónde los vamos a colocar. Si no puedo traer a alguien que va y se hace un doctorado en Alemania, no lo puedo traer de regreso porque no tengo una plaza que ofrecerle en un centro de investigación en México, pues ¿cómo espero que se regrese ese doctor
a ser contratado por una empresa que a lo mejor le va a pagar, no sé, un tercio de lo que podría ganar en Alemania, ¿no? Entonces, es un tema de retención de talento, de promover que ese talento se prepare todavía mejor, pero hay que invertir en las instituciones y en las empresas en México. La única manera de que ese talento regrese por una oportunidad en su país es hacerlo atractivo para ellos. Es estar trabajando en las mejores cosas, en las innovaciones más interesantes, en los proyectos que les atraen y que les presentan retos interesantes, porque la verdad es que la mayoría de las personas prefieren estar cerca de sus, ¿no? Si no tienen la necesidad, hay una, generalmente hay una balanza que inclina a favor de estar cerca de la familia. Pero si no encuentran otra oportunidad, pues se van a ir. Esa es una realidad. Entonces, nos compete a nivel Estado, gobierno, a nivel instituciones, ayudar a que las instituciones tengan esa capacidad de crear empleos de alto valor agregado, de buscar oportunidades donde no estemos haciendo nada más, como decías tú, manufactura de primer nivel, ¿no? Realmente, pues ya en muchos sectores estamos haciendo más mente factura que manufactura. Esa es la realidad. Nos estamos moviendo cada vez más a temas de diseño e ingeniería, más que a estar monitoreando indicadores de calidad en una planta. Estas experiencias globales y bueno, Ya ahí, sé, ¿me creo que oyes me falló ahí? el internet. Sí, Digo, como estas que te cosas nos congelaste, ¿no? sí, estas cosas Vale. ya que nos las corten y nos las arreglen, sí. Bueno, sale. Entonces, yo me iría por ahí, ¿no? O sea, encontrarlos, hay que ayudar a que las empresas, que son las creadoras de las que generan los empleos, tengan recursos y las capacidades para poder crecer y poder enfocar la atracción de talento nacional y de una mejor forma y mucho más específica, ¿no? Entonces, yo creo que eso y las instituciones y los centros de investigación, las universidades, siempre hay que buscar que esos espacios donde está el talento y que puede regresar el talento, encuentren sus nichos para poder ser atraídos, porque el problema es ese, que no estamos trabajando en las mejores, en los proyectos más avanzados de una industria en particular, no estamos haciendo la investigación de última milla de un tema en particular. Entonces, si andamos por las ramas en todo, se vuelve no necesariamente tan atractivo, ¿no? Para mentes brillantes como lo pueden ser muchos talentos mexicanos. Y justamente tocando el tema del nearshoring, precisamente ahí, pues, cómo podríamos ser selectivos en ese sentido de estamos recibiendo inversión, pero ¿inversión de qué tipo? Centros de investigación, desarrollo, mano de obra. Y ahí yo quisiera preguntarte, ¿cómo va la fuga de cerebros en México? ¿Se ha ido resolviendo este tema? ¿Se están haciendo los esfuerzos correspondientes? ¿El nearshoring nos va a ayudar? ¿Qué industrias nuevas, no? Se hablan la de semiconductores, la de la electromovilidad, que podría a lo mejor ayudarnos en el tema de que la fuga de cerebros, pues, cada vez se escuche menos. ¿Cómo vamos ahí en ese sentido, Eugenio? Mira, en la mañana estaba oyendo al gobernador Samuel de Nuevo León y Samuel García, y la verdad es que dio un caso muy interesante, ¿no? Digo, Nuevo León siendo el estado que más está capturando volumen de inversión extranjera en temas de nearshoring, él decía, pues a ver, es que no es casualidad, el tema no es nada más una decisión de una empresa y ya, ¿no? Es hacer estrategia y buscar la oportunidad de ir por ella, ¿no? O sea, decía, finalmente nos dimos cuenta, ahí sí casualmente, y eso fue un ejemplo muy padre, ¿no? Decía de la inversión esta de Tesla en Nuevo León para la Gigafactory. Decía, pues mira, primero nos dimos cuenta importantemente de que muchos de los proveedores que estaban usando Tesla para su fabricación en su planta en Austin venían de Nuevo León, ¿no? Entonces, aquí del acero, ¿de dónde lo están trayendo? De Nuevo León, el vidrio de Nuevo León, el no sé qué de Nuevo León. Sí, entonces empezamos un análisis de qué le faltaba
qué otros proveedores clave tenía Tesla que no estuvieran en Nuevo León. Y primero fuimos por esos proveedores clave. Fíjate la estrategia. No es ir por el pecesote grande, fueron primero por los peces chiquitos que necesita el grande. Y después, ya que convencieron a esos otros, eran como dos o tres proveedores más que se necesitaban estar claves para Tesla. Ya que los tuvieron en Nuevo León, entonces ya fueron por Tesla. Le dijeron, oye, pues tienes todo esto, tienes acceso a esto y tienes tus proveedores aquí en una misma ciudad o en un mismo estado y tienes estas capacidades y tenemos este talento y además pues tuvieron ahí manera digamos, de intercalar un tema de surplus de energía, etcétera, ¿no? En el agua no les fue tan bien, pero pues también lo han estado resolviendo. Entonces, todos esos factores son importantes, ¿no? A la hora de decir, ¿qué inversiones son importantes para México? Para mí, las que involucran toda la cadena de proveeduría. O sea, no las empresas que vienen, ponen una planta, contratan gente, y es para darle la vuelta al tema arancelario China-Estados Unidos, ¿no? Si hay empresas que hacen eso, vienen a México para fusionarse, se ve en el nivel de inversiones, se ve en su estrategia de no integrar proveeduría local, se ve en su estrategia de, pues nada más contrato gente para los temas fiscales y para que no tengamos broncas, pero vamos a seguir haciendo una triangulación para poder exportar a Estados Unidos. Esas son importaciones, yo diría, son inversiones eh, temporales. Son inversiones que en el largo plazo no veo que se estén quedando en México. Son inversiones que le están dando la vuelta a un tema arancelario, a un tema tarifario, a un tema de ley, a un tema de reglamentos, y le están tratando de dar la vuelta legalmente, pero pues están haciendo eso, ¿no? Entonces, cuando ves tú inversiones de otro tipo, donde están involucrando la cadena de suministro, el qué hay ahí además, o sea, qué tengo, qué no tengo, qué capacidad local hay, si son, decían, bueno, y además de estos clave, pues qué otra proveeduría se va a necesitar, y decían, pues más o menos como 300 empresas mexicanas involucradas en la cadena de suministro. Pues esos son los tipos de inversiones que valen la pena. ¿Por qué? Porque sabes que no son inversiones que van a ir mañana. Son inversiones que van a durar 40, 50, 100 años, ¿no? Dependiendo cómo le vaya a la empresa en general, ¿no? Pero son inversiones de largo plazo. Eso es lo que tenemos que buscar, inversiones que tengan todas las características de intercalar el talento y la capacidad mexicana, no nada más las que sean pues te diría, una máscara para evitar temas de impuestos, para, ¿cómo le llaman? Retaliation, eh, se me fue el nombre en español de eso, penalizaciones o temas para dar la vuelta a un tratado y cosas así, ¿no? Entonces, pues esas inversiones duran muy poco y a lo mejor pueden durar unos años, pero en mi perspectiva no están diseñadas para ser realmente una posición estratégica de largo plazo y que genere valor en el país en el que se está haciendo esa inversión. Entonces hay que tratar de alejarnos de esas inversiones, buscar las inversiones más localizadas en lo que te decía, que generan valor, desarrollo local, que esa derrama económica que va a generar esa inversión, no toda se vaya a los headquarters, sino que una parte se quede en México. Eso es súper importante, ¿no? Y no es fácil porque hay muchos elementos en la ecuación. O sea, no es solo un factor, son muchísimos, son múltiples factores para poder medio evaluar estos aspectos, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer bien los due diligences, hay que buscar estar con los tomadores de decisión, los que están ahí aterrizando o haciendo el soft landing. Es importantísimo estar cerca en etapas tempranas para buscar entretejer estos temas y validar, ¿no? La capacidad de que estas empresas o estas nuevas inversiones realmente generen frutos locales. Oye, Eugenio, y justamente entendiendo estas inversiones de largo plazo que mencionas, retomando el tema del nearshoring que ha reconfigurado la cadena de suministro en los últimos años, desde, bueno, más o menos desde la pandemia se empezó a ver mucho más
este efecto. Y luego también, pues, hay nuevas industrias en donde Estados Unidos ha estado apostando, ¿no? Una de ellas, la del tema de los semiconductores. Objetivo del nearshoring, pues, es la no dependencia de otras regiones. Platícame un poquito sobre esta industria, la de los semiconductores. ¿Qué tan retador va a ser poder tener un hub de semiconductores en nuestra región y cuál sería el papel de México? Pues un hub ya lo tenemos, ese no es el reto. O sea, en México ya se hace diseño de semiconductores, inclusive fabricación de semiconductores, pero no lo sabemos tan fácil. De hecho, nosotros estamos terminando un estudio que pronto será público, que yo creo que en un par de meses será público por el USAID, lo está financiando USAID, la agencia de cooperación del pueblo americano. Y este estudio, nosotros veníamos ya trabajando un par de años con la anterior secretaria de Economía. Nos habían pedido trabajar en un plan para México en este tema de los semiconductores, porque la fundación ya tiene yo te diría, sus experiencias, ¿no? O sea, hace más de 12 años creó un consorcio de microsistemas en México, vinculando a la academia, algunas empresas, investigadores clave, cooperación con los laboratorios Sandía en los Estados Unidos y con otras instituciones, ¿no? En dos temas fundamentales también. Uno en el tema de sistemas microelectromecánicos, los famosos MEMS, y otro en el tema de FPGAs, que también son modelos electrónicos que utilizan semiconductores para, digamos, el desarrollo de plataformas y de productos de forma rápida o de forma ágil, ¿no? Entonces, esta experiencia que tuvimos formó en su momento una red interesante de colaboradores en centros de investigación en México, empresas y centros de investigación en los Estados Unidos, formó especialistas, se crearon los primeros cuartos limpios, ahí estuvo involucrado no solo el INAOE, sino otras universidades a lo largo del país. Entonces retomamos toda esa experiencia que la Fundación había tenido hace muchos años, más de una década, para ver qué podemos hacer en ese tema. Porque pues definitivamente es un tema clave, ¿no? Hoy en día, digo, ya es muy fácil de entender que cualquier industria se puede ver afectada por este poder tan dominante que, pues por la propia naturaleza de la eficiencia en los procesos productivos, durante 20 años, pues todo lo que se producía casi en Estados Unidos acabó en el offshore, ¿no? Acabó producido en otras partes del mundo, ¿no? Y se quedaron con propiedad intelectual, con diseño, que es donde más valorar, donde hay más valor, definitivamente, o sea, obviamente el valor agregado de generar propiedad intelectual pues es mucho más alto que manufacturar componentes, manufacturar productos. Pero aún así, el tema es el volumen de esos productos y luego la dependencia de que ahora ya no haces nada y pues, el día que no te mandan el producto, pues tienes un problema geopolítico, ¿no? Que eso fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Al detenerse el flujo de semiconductores, principalmente de Taiwán, a los centros de consumo en industrias como la automotriz, la de dispositivos médicos, la de defensa, etcétera, pues todo el mundo dijo, ah, caramba, pues esto es estratégico y es geopolítico. O sea, el día que Taiwán no quiera o que por el gobierno le impida a estas empresas enviar los productos a tales países, le vas a coagular sus industrias, e inclusive pues, para otros temas, ¿no? Todo usa semiconductores casi el día de hoy. ¿No? Cualquier teléfono, cualquier computadora, cualquier dispositivo en un hospital, un relevador de energía, una fuente de energía, todo lo que lleva controles, paneles de control, sistemas electrónicos, todo usa semiconductores. Entonces, son un elemento fundamental que no vemos, además, o sea, nadie se preocupa, ay, se me quemó un chip, ¿no? Lo voy a mandar a arreglar, pues no, la verdad es que no. ¿No? Se me fregó el celular y pues ahí lo mandas a arreglar y pues a ver si fue un chip o no fue un chip, no, ni te enteras, ¿no? Es la realidad, son como, están embebidos en toda la vida cotidiana de los seres humanos, pero son lo que dan el poder de cómputo, son lo que permiten el poder de procesamiento de información en todos los aspectos, ¿no? Los centros de datos, equipos de transmisión, de comunicación, satélites, todo, en todo hay semiconductores, aviones,
de trenes, en todo, absolutamente todo. Entonces, es muy estratégico. Y por eso también los Estados Unidos crearon su plan estratégico que incluye el tema de semiconductores, el tema de electromovilidad o baterías y tierras raras, ¿no? Elementos que conforman las baterías, que también no es fácil, o sea, no es que tengas yacimientos por doquier, ¿no? Y es importante saber cómo se van a explotar de forma estratégica. Entonces, a lo que voy, con lo que pregunta que me hiciste de semiconductores es, México desde hace muchos años participa de alguna manera en esta cadena. Ahora lo que se está buscando es cómo participamos de una mejor forma, más concientizadamente, pero de una forma articulada con Norteamérica. Una forma que entendamos dónde podemos aportar mejor y más rápido y con menor inversión. Digo, muchos hablan de que vamos a tener una fábrica de wafers en México. Yo no lo veo en el corto plazo y es más, ni siquiera lo ven los taiwaneses tampoco, ¿no? O sea, Taiwán, TSMC, la empresa más, con casi un monopolio en la fabricación de semiconductores más avanzados del planeta, está creando una planta, pero en Arizona, ¿no? Entonces ya decidió sacar una operación a Estados Unidos para reducir ese riesgo, para no perder el mercado, para muchas cosas, ¿no? Y está haciendo uso del CHIPS Act, que eso también está ayudando. Son más de 50,000 millones de dólares que están invirtiendo en muchas cosas, desde educación, temas piloto y plantas de manufactura como esta, ¿no? Todo eso está ayudando. Estás hablando de un 3-4% que ayuda el CHIPS Act a la inversión que hacen las empresas, pero son inversiones multimillonarias, billonarias, diría yo, ¿no? O sea, hay inversión para hacer una plantita de manufactura de este tipo de wafers. Estás hablando de 10 a 20 billones, o sea, 10 a 20 mil millones de dólares de inversión. Es una locura. Y ni siquiera tienes toda la cadena de valor ahí. Esa es la manufactura de los wafers, de las obleas. Pero después de eso todavía tienes que hacer un chorro de cosas para llegar a los chips. O sea, no es nada más la manufactura. O sea, primero se diseñan, ¿no? Se diseñan, se hacen prototipos, los prototipos pasan a la manufactura de los wafers, luego los wafers tienen que hacerse, regresan, se tienen que hacer empaquetado, validación, el famoso ATP, ¿no? Ensamble, empaquetado y testing, ¿no? Y validación. Y después de todo ese proceso, ya después se pueden ir a una tableta electrónica que todavía el puro chip solo no sirve para nada. Lo tienes que integrar en un producto electrónico para que haga algo, ¿no? Ese chip. Es decir, se tiene que ir a una tableta, a un PCB o a un producto integral que te pueda acabar en un, no sé, ¿no? En un dispositivo de audio, un dispositivo de control de flujo de temperatura, de control de flujo de gas, de no sé qué, o de un infotainment que va en la pantalla de tu avión para que puedas ver una película. Entonces, donde vaya el producto electrónico, al final todavía tiene que haber un procesamiento de esos semiconductores, que esos son los famosos usuarios de semiconductores, que son empresas también muy, muy grandes en el mundo, ¿no? Estamos hablando de empresas como Foxconn, como Jabil, integradoras electrónicas muy grandes, ¿no? Todas las empresas que hacen televisores o plasmas, las empresas que hacen sensores para los vehículos, empresas que hacen pantallas, tabletas, teléfonos, todas esas empresas, Samsung, ¿no? El mismo Samsung pues hace semiconductores para sus propios productos, en fin, ¿no? Entonces todavía hay que hacer ese procesamiento. Pues, ¿dónde estamos nosotros en México? En México estamos ya haciendo parte de diseño, tenemos capacidades para temas de ensamble y empaquetamiento, y sí estamos haciendo manufactura, no de los semiconductores más avanzados o de nodos súper avanzados, sino de nodos maduros, de nodos de semiconductores donde no necesitas o donde no se llevan millones y millones de transistores en las obleas, sino donde son discretos, son semiconductores discretos. Hay 1 o 2 diodos o transistores en los elementos y hay aplicaciones muy específicas para esos semiconductores. Eso sí estamos haciendo en México. Hay un par de empresas que tienen capacidades en México. Todo esto lo estamos mapeando. Nosotros hicimos en el estudio, que ya te digo, pronto saldrá a la luz. Todavía no puedo hablar mucho porque hay mucha información todavía y confidencial, pero ahorita estamos descubriendo que sí hay capacidades.
Ahora, ¿dónde vamos a jugar? Yo creo que vamos a tener una oportunidad en el tema de diseño, de crecer capacidades de diseño, crecer oportunidades de fabricación en temas de algunos semiconductores discretos y sobre todo en un tejido muy valioso en la parte de ensamble, pruebas y empaquetamiento, pero de forma muy sistemática y en ciertos productos, no en todo, ¿no? O sea, no en todos los semiconductores, porque en los semiconductores pues, también hay una gama, ¿no? Impresionante de tipos de semiconductores. Entonces, en algunos va a hacer sentido. Entonces, todo eso lo veo a corto plazo. A mediano plazo yo creo que sí tenemos que invertir más en México para crear más propiedad intelectual, para tener aquí en México centros de ingeniería con capacidades de software y de validación más dinámicos, o sea, atraer empresas que hagan validación más, de las grandes empresas que hacen validación y demás a México, en el mediano plazo sí lo veo porque vamos a tener fabricación cercana. O sea, no va a estar todo en Taiwán, o en Vietnam, o en Malasia o en China. Vamos a tener fabricación en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ayudar a esas empresas que cuando salgan sus primeras obleas en 2025, 2026, tengamos capacidades para que cuando salgan esas obleas no las tengan que ir a validar otra vez a Taiwán, a empaquetar, a encapsular a Taiwán, sino que se puedan encapsular en México o validar en México. Entonces, por ahí hay una oportunidad. Esa es de mediano plazo, tampoco la veo en el inmediato. Pero en algunas cosas, algunas empresas sí lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, hay empresas que ya conforman, que son empresas, hay empresas tanto internacionales que tienen presencia en México en el sector de semiconductores, que son las más, pero ya hay algunas empresas mexicanas pequeñas que están empezando a participar, sobre todo en la parte de diseño, en el tema de semiconductores. Entonces yo creo que ahí, por ahí van a ir nuestras oportunidades en ese sector. Espera cuando tengamos el reporte, vendrá mucha más información de detalle, por supuesto. Este es un estudio muy, muy completo que se analiza flujos de comercio, de importaciones, de exportaciones, conversiones, en qué tipo de semiconductores, cómo se están importando, con códigos armonizados de importación y demás. Todo se hace muy bien, la verdad es que hicimos un muy buen análisis y trazabilidad de datos duros, pero después lo estamos contrastando con la realidad en el campo, con las empresas, qué dicen las empresas, cuáles son sus planes, hacia dónde ven las oportunidades, y ahí es donde van a salir algunos puntos muy estratégicos que de hecho vamos a hacer público en su momento en el segundo foro de semiconductores que será por ahí de junio en Baja California. Ya fue el primero ahora en Guadalajara. Hace dos semanas, 3 semanas, fue el foro de semiconductores en Guadalajara y la verdad es que pues, hay muchas dudas todavía, hay muchas preguntas que tenemos que responder, pero se van a ir respondiendo este año de forma rápida. No, y muy, muy buena esta fotografía que compartes sobre dónde estamos parados en esta industria, Eugenio. Y ya un poquito para ir terminando, pues quisiera platicar también del tema de las pymes, ¿no? Ahorita estábamos platicando de tecnología, semiconductores, son temas muy emocionantes y de repente se nos vienen a la mente estas grandes empresas, ¿no? Por ahí ya se mencionó Tesla, Foxconn, etcétera. Pero ¿qué pasa con las pymes, Eugenio? Que también es un reto interesante con el nearshoring, ¿no? ¿Cómo vinculamos a nuestras pymes, que son la base de nuestra economía, con estas grandes empresas? Un poquito lo que decías que se hizo en Nuevo León de traer a los proveedores de todo tipo, de todo tamaños. ¿Cómo le hacemos, Eugenio? Y también para que esta tecnología de las que hemos platicado permea a las pymes y no se quede nada más en las manos de grandes corporativos, sino que se pueda democratizar también. Uh -huh. Mira, el único camino que hemos visto efectivo en ese sentido es el alistamiento técnico comercial y de negocios de las pymes, su profesionalización, su capacidad de cumplir normativas, de avanzar en temas regulatorios, de hacer compliance de las certificaciones requeridas en cada una de las industrias, de tener el talento y tener un modelo de retención valioso, de crear equipos de trabajo fundamentalmente, yo diría, ágiles, ¿no? Generalmente las pymes son más rápidas en reaccionar, son pequeñas, ¿no? Y muchas de ellas son familiares, todavía no se profesionalizan tanto, no tienen juntas de gobierno sólidas todavía, pero yo creo que conforme van caminando en ese tema de profesionalización, de tener un alistamiento con el nivel mínimo necesario para poder ser volteados a ver por las grandes empresas,
se pueden ir posicionando bien ahora y que no dejen de hacer su tarea de diferenciación de mercado, ¿no? O sea, de su propuesta de valor, eso es clave. Es qué estás haciendo mejor o qué haces mejor que nadie más, ¿no? Esa pregunta no es fácil de responder, es cuando se la hacemos siempre a una pyme, es, dime en qué eres el mejor. No es fácil de responder, no cualquiera te responde porque ni siquiera saben en qué son los mejores o en qué podrían ser los mejores, con un poco de trabajo, ¿no? Es difícil, o sea, es decir, no, pues hacemos de todo, ¿no? Pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, tienes 5 trabajadores y haces de todo, pues quiere decir que no haces nada, ¿no? Entonces es bien difícil, ¿no? Tienes que saber dónde está tu valor agregado, qué es lo que haces bien y dónde están tus áreas de mejora y caminar, tener un plan para caminar hacia ello. Porque teniendo un plan, lo que logras es confianza en los posibles clientes y esos clientes grandes te empiezan a mirar como, mira, ok, todavía a lo mejor no está certificado, pero ya trae un plan, ya se hizo una evaluación y está en plan y en un año va a estar certificado en ISO 9000, bueno, ya es un avance. Y a lo mejor no te voy a dar el contrato hoy, pero ya te empiezo a involucrarte en todo lo que tienes que cumplir para ser parte de mis proveedores, ¿no? Empiezo a correr el proceso, busco visitarte, ver tu capacidad de producción, cómo haces las cosas, cómo las entregas, qué sé yo, ¿no? Lo que sea que necesites para que esas pymes lleguen, ¿no? Y luego, pues los estándares, bien importante, ¿no? O sea, me decían empresas, oye, es que yo quiero hacer trabajo en los Estados Unidos. Pues es bien difícil también si no tienes presencia en los Estados Unidos, ¿no? Hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos, pero pues de entrada hay que ser parte de muchos temas, ¿no? Existen normas globales, internacionales, que hay empresas que dicen, oye, si no tienes eso, no eres parte de esta red, pues ni siquiera te puedo voltear a ver, aunque me platiques y yo diga, wow, qué padre lo que haces, seriamente no te puedo considerar porque no estás dentro de lo que me permiten mis políticas de contratación de proveedores o de contratación de empresas proveedoras para ciertos procesos. Hay una lista, ¿no? Y esta lista es si están como parte de esto, como parte de esta certificación, o tienen esto, tienen aquello. Entender, las pymes necesitan entender mejor las políticas de negocio de las grandes empresas. Eso es algo clave. No las entienden en general. Y ellos creen que es porque los ven feos, los ven chiquitos. No, es que hay empresas chiquitas que hacen su tarea, cumplen con todo el tema y luego ahí están las sorpresas de los garbanzos, la libre de adquisición. ¿Y cómo le hizo para tener un contrato con esta mega empresa? Si esta es una pyme bien chiquita. Ah, pues porque supo hacerlo, supo asesorarse, supo rodearse de gente que sabía cómo hacerlo, de tener las conexiones adecuadas y de invertir en lo que tenía que invertir, en lugar de andar pajareando, ¿no? Como decimos nosotros a veces en las consultorías que les damos, ¿no? Y enfocarse, hacer un enfoque claro en quiero estar ahí, quiero lograr eso. Bueno, pues lo voy a hacer, pero no va a ser casualidad, va a ser un diseño y me va a llevar un año hacer todo eso, cumplir con todo eso y hay que invertirle, pues lo hago, ¿no? Eso es importante. Las pymes van a seguir formando parte de las redes de valor, de oportunidades de inversión, de nearshoring o de otros temas de relocalización y demás, siempre y cuando hagan sus tareas, escuchen lo que el cliente necesita y no que crean que por tener una empresa familiar y que le ha ido muy bien en su mercado local, va a llegar el grandote y va a decir, ay, llevas 5 años con mucho éxito, ya te voy a dar un contrato. Así no funcionan las cosas, ¿no? ¿Quieres jugar en las grandes ligas? Aprende a comportarte como las grandes ligas, ¿no? Ese es todo, o sea, y no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la mentalidad de las empresas, es decir, los empresarios detrás de las empresas. Es un tema de switch de mentalidad, no es un tema de, ay, porque tiene todos los recursos, ay, porque son bien grandotes. No es cierto. Hay empresas pequeñas que hacen bien su tarea y logran crecer junto de la mano con esas grandes oportunidades de inversión, siempre y cuando estén haciendo el producto correcto, al costo correcto, con las certificaciones y los requerimientos correctos, ¿no? Entonces, eso es clave. Esa sería la recomendación para que más pymes puedan ser partícipes de estos influx o de estas
de esta ola de rama de crecimiento a través del nearshoring, porque pues si no, lo que va a pasar, lo que dicen muchas empresas grandes, hacen la inversión, miran alrededor y no miran muy bien, ¿eh? Tampoco creas que es que hacen su super análisis, la verdad es que no, miran por encima del agua, pero con eso es suficiente para ellos, ¿eh? Decir, oye, no encontré ni una empresa que me pueda proveer esto. No me voy a desgastar desarrollando una empresa, espérame, le hablo al que tenía yo en Corea y le digo que venga y ponga una planta aquí al lado de mí. Y ya, rápido. Es más rápido eso que yo ponerme a desarrollar a alguien aquí o andar buscando a ver si lo encuentro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, buscar más pymes que hagan su tarea y luego ayudar a que tengan visibilidad con las grandes empresas. Eso sí le compete pues al ecosistema, a los gobiernos estatales, a organizaciones como nosotros, dar visibilidad de lo que existe y que se hace bien en México. Excelente, Eugenio. Oye, pues muy completo todo el panorama que nos han partido en esta conversación. Pues te agradezco mucho por este espacio, por poner sobre la mesa temas tan interesantes, tan valiosos. No sé si tu lado tengas algún mensaje final, alguna conclusión. No, pues agradecerle a Neuron Business Group por la oportunidad de hablar de esos temas en los que estamos trabajando. Este, la verdad es que pues, para nosotros es día nuestro de cada día. Todos los días vemos estos temas, ¿no? Estamos apoyando ecosistemas, grupos en muchos sectores de base tecnológica, ¿no? Y esto pues, nos permite tener un poquito digamos, una voz que ayude, ¿no? Y que pueda articularse bien con los diferentes actores y tomadores de decisión en estos temas. Y nada, pues estamos aquí a la orden, a seguir ayudando. Perfecto, Eugenio. Pues muchísimas gracias por este espacio, por la gran labor que haces en FUMEC. Y pues ya nos contarán más adelante cómo va avanzando el panorama y el ecosistema. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.